Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es William Edison Vanegas. De aquí vamos a explicar los ejercicios de cálculo que nos dejaron en la primera unidad. Pertenezco al CEDAT de Ibagué y pertenezco al grupo 100-410-352 con la tutora, la ingeniera Patricia Beltrán. Bueno, primer ejercicio dice que determine el rango y el dominio de la siguiente función: f de x raíz cuadrada de x menos 2, x más 2. Bueno, entonces acá para poder tener en cuenta, los radicales no pueden ser igual a 0. O sea, lo que está dentro de un radical a un número 0 no se le puede sacar raíz cuadrada porque sería un error. Entonces, tenemos aquí el pantallazo de la gráfica en GeoGebra y nos dice que el dominio, como aquí podemos apreciar, es en la parte de x, el dominio es menos infinito hasta menos 2 y va un intervalo, que es este intervalo de acá, de 2 positivo hasta infinito. Ese sería el dominio de esa función. El rango sería todo lo que asume de la parte de y, del eje y. Entonces acá tenemos que tiene desde 0 hasta infinito positivo. Vemos que de negativos no puede tener porque la función entonces quedaría indeterminada, quedaría, como hemos explicado antes, los radicales no pueden ser iguales a 0, no puede tener un 0 en el radical, más bien, como para tratar de explicar un poco el tema. Dice, proponga una gráfica que describa la relación entre dos variables, con una de ellas describiendo el tiempo de un término de no menor a 3 años con valores mensuales de alguna situación aplicable a su contexto profesional. Las variables dependiente e independiente, valor mínimo y máximo del valor, rango y dominio de la función. Entonces acá tenemos, pues en el campo mío, que nosotros, en el programa que yo tengo, que estoy estudiando, es ingeniería electrónica. Entonces propuse grafique el comportamiento de la intensidad de un circuito serie que tiene un potenciómetro el cual es movido hasta llegar a su valor máximo de 12 ohmios y tiene una fuente de alimentación de 12 voltios. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y teniendo en cuenta que V es un término constante de 12 voltios, entonces se reemplaza y tenemos que la intensidad es igual a los 12 voltios sobre la resistencia que nosotros vamos a aplicar en el potenciómetro. Entonces acá vemos como es una función de división, de fraccionario, perdón, nos va a dar esta gráfica, ya esta gráfica en GeoGebra. Entonces tiene una asíntota que es igual a 0, porque no todos sabemos que los fraccionarios no pueden tener un denominador igual a 0, entonces por esa razón la gráfica tiende a llegar a 0, pero jamás va a llegar a 0. Entonces esa sería la asíntota. Tiene un dominio desde menos negativo hasta 0, ¿sí? Y también tiene un intervalo muy similar a lo que hemos observado en la gráfica anterior, desde 0 hasta infinito positivo. El rango también tiene de menos infinito hasta 0 y también asume desde 0 hasta infinito, también infinito positivo. Casualmente, pues el dominio y el rango de esta función son iguales. Eso no se presenta muy comúnmente. Dice, tercer punto, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Graficar las dos rectas en GeoGebra, encontrando su punto de intersección y verificando el ángulo entre ellas. Entonces, esta es la gráfica. Tenemos que el planteamiento del problema nos dice que la recta AB es perpendicular a la recta que pasa por el punto C. Entonces asumimos que tiene un ángulo de 90 grados. Cuando son rectas perpendiculares tienen un ángulo de 90 grados y cuando son rectas paralelas tienen un ángulo de 0 grados. Entonces tenemos que la ecuación de la recta
es esta, que y es igual a la pendiente en x más b, y la ecuación de la pendiente es esta fórmula, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, para poder hallar este problema, para resolver este problema, tenemos que hallar primero la pendiente. Entonces, aquí tenemos la gráfica y observamos que la gráfica tiene un punto en intersección de 2 y en 7. Por lo tanto, despejamos la ecuación y nos da una pendiente igual a 0. Y vemos que la gráfica cumple con lo obtenido algebraicamente, porque su pendiente es 0. Aquí el software de GeoGebra nos da que es igual a 0 la pendiente, y también tiene los puntos de intersección, que serían 2 en x en 2, y en y tenía 7 positivos, ambos positivos. Entonces aquí reemplazamos en la ecuación, tenemos la pendiente hallada anteriormente y obtenemos un valor de 7, y obtenemos el valor en 7 que anteriormente observamos aquí, 7, que es donde se corta la gráfica con los puntos dados anteriormente en el problema. Punto 4 dice: si f de x es igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 5x menos 3, evaluar f raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reemplazar sencillamente por lo que nos pide el problema. Entonces, acá vemos que la raíz al cuadrado y la raíz cuadrada se elimina y nos queda esta función. Pues la verdad no hay mucho que explicar acá, sino que simplemente se elimina lo radical y se reemplaza por lo que quede. Dadas las siguientes sucesiones, calcular el enésimo término y calcular el término correspondiente a su edad. Tenemos una sucesión aritmética y este es el problema que nos están dando, ¿no? Dice que el término general de una sucesión es U sobre más n por d, el término general de una sucesión. Dice que tiene una diferencia de 5, porque si tenemos en cuenta aquí 10 menos 5 nos da 5, si tenemos 20 menos 15 nos da 5, entonces tenemos una constante que es la UO, que es la que nos pide aquí el problema, que en este caso es 5 por n, que n es de la edad que yo tengo en este momento, que son 37 años, más 5, que es la diferencia que tenemos allá en este como salto, que va de 5 en 5, y nos da una sucesión, un resultado de 190. En este caso tenemos el otro punto, es una sucesión geométrica. Aquí nos dice que es 4, 16, 64 y 256. Para poder resolver este problema se debe hallar la razón de esta sucesión geométrica. Para esto aplicamos la siguiente fórmula, que es la que nos plantea aquí el problema, la que se usa para este fin. Entonces, ¿qué es? Hallar la razón es como la constante con la que la sucesión está multiplicándose entre sí. Entonces tenemos 64 dividido en 16 nos da 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque 16, si yo divido 64 en 16 nos da 4, y acá también después hacemos otra constante, es 256 sobre 64 es igual a 4, entonces obtenemos que la razón de esa sucesión es 4. Entonces, cuando ya tenemos la razón, reemplazamos con el término general de la sucesión, que se aplica a esta fórmula que tenemos acá. El término general de la sucesión es A1, que es 4, que tenemos acá, por R elevado a la n menos 1. Entonces, volvemos y aplicamos el tema con mi edad. Tenemos 4 por 4, 37 a la menos 1. Nos da 4 a la 36. Entonces sabemos que los exponentes, cuando estamos multiplicando exponentes, potencias, dejamos la misma base y restamos el exponente como nos dice la fórmula, dejamos la misma base y
nos dice que es 4.72 elevado a la 21. Esa es como se halla la sucesión geométrica. Ahora decimos graficar las siguientes funciones en GeoGebra calculando rango, dominio, puntos críticos, asíntotas si las tiene. Me correspondió este enunciado, la graficamos acá, nos da esta gráfica en el simulador GeoGebra y aquí pues la amplié porque pues no se ve muy claro así en esta gráfica general de dónde es que arranca. Entonces se nota que arranca desde 4 y tiene una intersección hasta acá arriba en 1.4. entonces tenemos que el dominio de esta gráfica es desde -1, desde -1, lo vemos por acá más o menos, aquí pues, nos da más o menos aproximadamente de -1 hasta 4, que es a donde arranca la gráfica, y el rango es 0 hasta infinito positivo, o sea que puede tomar todos estos valores desde 0 hasta infinito positivo por lo descrito anteriormente. Nosotros acá no podemos dejar una raíz sacándole raíz cuadrada a 0, porque eso sería un término indeterminado, no podemos hallarla. Entonces pues eso es básicamente lo que nos toca explicar acá y muchas gracias por su atención.